algún esclavo aquí? Hermanos, que Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Un nuevo día, hermano, un nuevo día para exaltar al Señor, agradar a Dios con nuestro comportamiento, nuestra buena conducta, nuestra buena manera de manejarnos, nuestra buena manera también de llevarnos bien con el prójimo. De esto Dios se agrada. A Dios le place cuando caminamos en esa dirección, cuando somos personas justas. Hoy es un día más para demostrarle a nuestro Cristo de que somos nueva criatura en Él y de que estamos dispuestos a hacer lo correcto, a agradarle a Él, a adorarle a Él. Hermanos creyentes, hoy traigo un tema que va con respecto a lo que se le llama culto. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a aclarar cuando el Señor, se sabe que Pablo, que habla aquí en el libro de los Romanos, cuando escribe esta carta a los romanos, pero es el mismo Dios, hermano creyente. Recuerden que estos eran hombres inspirados por Dios. Pero entonces vamos a aclarar aquí qué es un culto a Dios. Es, hermano creyente. Pero vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 11, capítulo 12. Vamos a comenzar en el 12, capítulo 12. Deberes cristianos. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, o sea, este Pablo hablando, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo es el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, pero o sea, hay mucha gente que dice, no, porque aquí Pablo le escribe una carta a los romanos. Pero tenemos que tener claro, hermanos creyentes, hay que tener claro que Pablo aquí sí le escribe a los romanos. Pero hay otra cosa, hermano creyente, que es a los que aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador. En sí, el Señor le está hablando a su iglesia. ¿Y por qué esta carta? ¿Por qué esta carta dice así? Que de vuestro culto racional. Debemos de irnos a la historia de los romanos. ¿Cómo así? ¿Cómo era que esas personas hacían su culto? ¿Cómo era su culto? Y yo pude indagar un poco, hermano. Estas personas, los romanos, eran personas que tenían diferentes dioses. Y lo culto de ellos era sacrificar ídolos, hacer plegaria y sacrificar ídolos a sus dioses. Estas personas tenían tres tipos principales de culto. O sea, hacían culto en los hogares, eso mismo, sacrificando ídolos o animales. Tenían culto, hacían un culto en la calle libremente, o si no en un templo, haciendo lo mismo también, sacrificando ídolos a sus dioses. Y también le hacían culto imperial, o sea, a algunos emperadores. Después que se morían, estas personas lo idolatraban, lo tenían como su dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano creyente? Sabemos que estas personas mataron a muchos cristianos porque no quisieron seguir esa tradición, o sea, no negaron su fe. Pero hay algo, hermanos creyentes, que hubieron muchos cristianos que se volvieron o sea, que negaron su fe. O sea, se convirtieron a ellos llevando sus tradiciones, su doctrina, su dogma. Entonces, estos cristianos, entonces hubo un tiempo en que estas personas fueron exitosas, estos cristianos, siguiendo esas normas y esa creencia, o sea, esa forma de hacer esos cultos a Dios. O sea, sabemos que los cristianos
eran personas de fe. Pero ¿qué pasa? Hay algo, hermano creyente. Entonces, esta persona, estos cristianos, negaron su fe, porque sabemos que esas personas mataban a los que no seguían sus tradiciones. Entonces, aquí nos deja claro que los que eran verdaderamente cristianos murieron, hermanos creyentes. Murieron por no negar su fe. Ahora, ¿cuáles quedan? ¿Cuáles son los cristianos que quedan? Los cristianos religiosos. Entonces, esto se ha convertido, cristianismo se ha convertido en una religión. Sabemos que se le llamó cristiano, podemos darnos cuenta por medio de la escritura, que se le llamó cristiano a los santo es el Señor, a los discípulos, se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía, santo es el Señor. Y eso se fue expandiendo, hasta que se fueron llamando cristianos. Pero esto no es un nombre puesto por el Señor. A ellos se les llamó cristiano, o sea, una persona igual que usted y que yo le llamó cristiano. Entonces, hermano creyente, pero sigo. Entonces, por eso es que el Señor dice, deberes cristianos. Por eso es que Pablo le escribe esta carta a lo de Roma, específicamente a la iglesia. Porque ya se sabe historialmente, por la historia, que entonces estos cristianos se convirtieron a ellos. O sea, los cristianos en el año 380 ya estaban haciendo estos tipos de culto. Esto de orar, que se le dice plegaria también, de plegaria, que es lo mismo que orar, hacer sacrificio, porque ellos no tuvieron miedo, no querían ser asesinados por esta gente. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Esto se ha extendido, hermano creyente, y es vigente hoy en día. Porque ¿cómo hacen los cristianos? ¿Cómo hacen los evangélicos? Y hablo solamente de los cristianos evangélicos porque hay más religiones, pero voy a hablar, en este caso voy a hablar de los cristianos evangélicos porque de ahí es que yo procedo. Ustedes saben que yo me congregaba en un templo cristiano, era esta religión. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, hermanos creyentes, vemos que es así mismo, el mismo panorama, el mismo ambiente, hermanos creyentes. ¿Por qué? Porque los cristianos hoy en día están confundidos. Los cristianos hoy en día a una oración ellos le llaman culto. ¿Qué pasa? Algunos tal vez dirán, pero los cristianos no sacrifican animales. Pero te puedo decir, peor aún. Porque ellos sacrificaban animales, los romanos, los de Roma. Pero ahora el cristiano, y muchos cristianos que sí se convirtieron a ellos, también hacían lo mismo. Pero ¿qué pasa? Usted sabe que esto va de generación en generación. De tradición en tradición se va arrastrando eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está vigente hoy en día, hermano, en la actualidad. Los cristianos ahora no sacrifican animales, sino humanos. Sí, hermano creyente. Porque le están llamando, por ejemplo, vemos que los evangélicos, los cristianos, supuestamente cuando ellos van a un hogar, ellos le llaman culto a esto. Santo es el Señor. A ellos, o sea, el que tú te pongas en un hogar a hacer, a pasar hambre, ahí se está descargando el celular, a orar, a hacer plegaria repetitiva, a estar ahí triste, se podría hacer decir, hermano creyente, porque así que son los cultos. Muchos de ustedes lo saben, a los cultos en los hogares, sea triste como si fuese un velorio, entonces ellos le llaman a esto culto. Y en las iglesias, como vemos en los templos que hacen los cultos, así mismo, hermano creyente, los cristianos le llaman culto a tú estar orando o estar en ayuno
o estar pasando hambre. Ellos le llaman a esto culto. Vemos por qué sacrificio, por qué están haciendo sacrificio de humanos en vez de animales, o sea que se está haciendo aún peor, porque vemos cómo son la doctrina de los cristianos, vemos cómo son la enseñanza, la herejía de los cristianos. Vemos que los cristianos, para que una persona sea aceptada como cristiano, tiene que cumplir unos ciertos dogmas, entre los cuales está hermano, esta es la realidad. Esta es la realidad. Es algo fuerte, hermano creyente, algo doloroso, pero aquí se está hablando con la verdad y hay que hablar con la verdad, siempre con la verdad. Esto es para edificación de la iglesia, para que la iglesia no se turbe, salga de esa ignorancia. Para eso este mensaje, hermano creyente. Uno de los dogmas es en el cristianismo, en el evangelio, es que tú no te puedes arreglar el pelo, es que tú tienes que tener un peinado en específico, es que no te debe maquillar, o sea, para ser aceptado como hijo de Dios según ellos, para ser aceptado como una persona que está arrepentida, apartada del mal según ellos, no según la escritura, sino según ellos. Entonces tiene que no usar perfume. Otro de los reglamentos que tiene que llevar es no bailar, porque para ellos esto es pecado. Ser una persona aferrada a tradiciones, para ello es pecado que tú seas un creyente que te guste esta música de ahora. Vamos a decir que se le llama cristiana, pero para ellos son mundanas, porque ya son música de este siglo, hermano creyente. Sabemos que estamos en el siglo XXI. Santo es el Señor. Y el pecado no está. Y tal vez algunos dirán, entonces porque estamos en el siglo XXI vamos a hacer lo incorrecto. No, porque el pecado no consiste en esto, sino el pecado está en hacer lo mal hecho. No es que porque usted se actualice sea un pecador. Santo es el Señor. Entonces, por eso se dice, por eso digo, hermano creyente, que no se está haciendo en la religiosidad del cristianismo y del evangelio sacrificio de animales, sino peor aún, sacrificio de humanos. Vemos que para llamarse cristiano tiene que tener una misma vestimenta, no puede usar, por ejemplo, en el caso de las mujeres no pueden usar más que falda, tampoco no se puede usar ropa que tengan, por ejemplo, algún arte como estos botoncitos, florecitas, o algún animalito, o algo que usted tenga en su ropa basado en la naturaleza, en fin, en la naturaleza, como animalito, florecita o mariposita, un sinnúmero de cosas. Entonces, otra cosa, hermano creyente, que este cristianismo hoy en día, este evangelio, lo que es un enfrentamiento a la iglesia. Este cristianismo lo que se ha convertido muchas veces por falta de conocimiento, por falta de la verdad, por estar bajo la ignorancia, lo que se ha convertido a un enfrentamiento del pueblo de Dios, a una oposición, hermano creyente. Sí, porque estas personas lo que son obstáculos para que los creyentes crezcan, porque son unas personas que se estancan, son una persona estancada, no crecen espiritualmente y se podría decir ni terrenalmente. Son personas que no crecen en conocimiento, sino en sabiduría terrenal, y debemos de procurar la sabiduría celestial, que es la sabiduría de Dios, que procede de Dios. Entonces, hermanos creyentes,
Le estoy explicando esto para que entiendan el por qué esta carta a los romanos, hermano creyente. Entonces, es evidente que se ve que el cristianismo hoy en día lleva las mismas tradiciones, ¿eh? Entonces se le llaman culto, o sea, el que tú estés en una sinagoga orando de pies, y sabemos que el Señor habla respecto a eso, que habla que no estemos de pie en la sinagoga como los hipócritas para ser vistos por los hombres. El Señor nos manda a que oremos en nuestra habitación. O sea, aquí nos deja claro el Señor que no porque usted se ponga en una sinagoga de pie a orar, usted le está haciendo culto al Señor. No porque usted se ponga a ayunar en una sinagoga, en un templo, usted le está haciendo culto a Dios. Hay que tener claro eso, hay que aclarar esto, hermano, para que no se confunda. El que usted vaya a un hogar, por ejemplo, a hacer una oración a alguien, que alguien le ha pedido una oración, por ejemplo, alguien le dijo, varón, pastor, pastora, profeta, hágame una oración en mi casa. Que usted le haga una oración a esa persona no significa que usted está haciéndole un culto a Dios, para que se aclare esto, hermano creyente. Y como dije, el que usted esté en una iglesia, en un templo, digo iglesia para dar un mejor entendimiento, pero hay que entender que la iglesia somos nosotros somos el templo del Señor, los creyentes, los que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, sabemos que esos romanos, entonces, los cultos de ellos era sacrificio y plegaria. A esto ellos le llamaban culto. Lo hacían tanto en los hogares, lo hacían libremente. Vemos hoy en día como los cristianos hacen lo que ellos le llaman culto. Supuestamente ellos dicen que es culto, pero esto no es culto. Esto es algo mejor que desagrada al Señor, que a Dios no le agrada. Entonces vemos como los cristianos hoy en día hacen eso libremente, porque se lleva esa tradición. Recuerde que las cosas van de generación en generación. Entonces, esta persona vemos cómo hacen culto libremente, así como hacían los romanos. Y también se puede decir que los cristianos hoy en día idolatran gente. Sí, porque vemos que muchos dicen, bueno, así fue que me enseñó mi pastor, así fue que me enseñó mi pastora. No, así que así que va, porque así fue que me enseñó fulano. O sea, ya usted está idolatrando. Ya usted está poniendo a esa persona por encima del Señor. Algo de lo que hubo en un momento cuando Dios abrió mis ojos, hubo en un momento que yo le dije al Señor, Padre, pero ¿y lo que me enseñó mi pastor? ¿Y lo que me enseñó mi pastora? Y fulana de tal y fulano de tal, que son predicadores de alta alcurnia, se podría decir, predicadores ya que se conocen hasta internacionalmente. Me voy a reservar el nombre. Yo le decía al Señor cuando el Señor abrió mis ojos, pero ¿qué pasa? El Señor me lo mostró a ellos en sueño y me dijo que con esas personas, estate tranquilo, papi, y me dijo que con esas personas, o sea, el Señor me dijo claramente que estas personas lo que están contrario a Él, pero por la ignorancia, por falta de conocimiento, aún ellos no se han dado cuenta, pero yo sé que llegará el día. Santo es el Señor. Entonces, cuando el Señor me dijo esto, pues ya yo fui entendiendo, santo es el Señor, y como la Biblia dice, amará a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y tu corazón, pues entonces yo he sido obediente hasta ahora y seguiré siendo obediente a no llevar tradición de hombre, a no aferrarme a ser humano. Santo es el Señor, aunque le guardo un respeto al que fue mi pastor y a la que fue mi pastora. Santo es el Señor, pero no estoy de acuerdo con la enseñanza que han dado. ¿Por qué? Porque ya Dios me dio a entender de que están errados, de que esas personas estuvieron erradas. Hay unos, digo que estuvieron porque hubo uno que ya murió y está descansando en paz porque nunca negó a Cristo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Recuerde que la Biblia, cuando habla de las iglesias, recuerda que el Señor siempre dice, pero tengo algo contra ti. O sea que no es que el cristianismo ha negado en sí al Señor, porque tiene al Señor, a Dios como su Salvador,
como su Mesías, como el que murió por él, y esto es correcto, hermano creyente. Hay que ser claro, santo es el Señor, pero aún está pereciendo por falta de conocimiento. Entonces tenemos que tener claro, hermano creyente, que esto no es culto. Esto no es culto. ¿Usted sabe qué es lo que es culto, hermano creyente? Vamos a volverle a leer el libro de los Romanos. Dame un momento. Vamos a leer, deme un momento, hermano creyente. Déjame darle algo a este niño. Continuamos, hermanos creyentes. Entonces, hermano creyente, leemos acá, deberes cristianos. Hermano creyente, es para que usted también no se equivoque, hermano creyente. Está bien que Pablo le escribe esto a los romanos y es por esta situación, hermano creyente. Y hay que seguir escudriñando más arriba para que usted confirme, hermano creyente, todo lo que yo le estoy diciendo, Entonces, porque no puedo leerlo entero, porque entonces el video se hará demasiado intenso, demasiado largo. Pero entonces, por eso es que el Señor escribe eso, y hasta arriba está, deberes cristianos. O sea, el Señor le escribe esta carta a Romanos, pero el Señor le está hablando a su iglesia. Y el Señor le está hablando a su iglesia porque es evidente, hermano, evidente. Porque vemos cómo, hasta dónde ha llegado todo esto. Vemos cómo está la religión cristiana, la religión evangélica. Y mire, hay algo, hermano creyente, que es cristiana, pero ahora hay un grupito que dicen que no son cristianos sino evangélicos. Usted está viendo, hermano, cómo la cosa se va expandiendo. Ahora hay muchos que dicen, no, porque yo no soy cristiano, yo soy evangélico pentecostal, pero es lo mismo, hermano, es la misma religión, santo es el Señor. Mire, hermano, y hay que tener algo claro, que Dios es uno solo. Dios es un mismo. La iglesia de Cristo, los creyentes, tiene que ser un mismo cuerpo. Santo es el Señor. Hermano, o somos un mismo cuerpo. Hay que entender claro, hermano creyente, que tenemos diferentes dones. Pero el propósito de estos dones es que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor pueda edificarse. Hay uno en exhortación, en ayuda, otro que en enseñar, en hablar de la palabra, pero todo esto es para edificación de la iglesia, Entonces vemos aquí, hermano creyente, que dice deberes cristianos. Por eso entonces esta carta, hermano creyente, por eso es que el Señor lo dice claro acá, porque es que se están haciendo culto irracional. Recuerde que yo en muchos de mis videos le he dicho que lo primero que el Señor me dijo a mí era que era racional. Y hoy en día las religiones están irracionalmente. Y la cristiana, hermano, está actuando de una forma irracional. Están confundiendo las cosas. Hermano, tenemos que tener claro que oración es oración, ayuno es ayuno y culto es culto, hermano creyente. Tal vez muchos dirán, pero ¿y entonces? Pero la Biblia habla de congregarnos, que no nos dejemos de congregar. Sí, debemos de reunirnos, que es lo mismo, reunirnos, convocar una cita, hermano creyente, dependiendo en el lugar que usted se encuentre, claro está, porque hay iglesia, iglesia que somos nosotros mismos, que no están en el mismo país, estamos en diferentes países, hermano creyente, en diferentes países está el cuerpo del Señor, la iglesia de Cristo, santo es el Señor. Entonces, oración es oración, ayuno es ayuno, se podría decir retiro es retiro, culto es culto, hermano creyente. Mira aquí como dice el Señor. ¿Qué dice aquí? Así, hermanos, os ruego por las misericordias, que sabemos que Pablo que escribe, pero es Dios mismo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué digo que Dios mismo? Porque estas palabras fueron inspiradas por Dios, hermano. La palabra, la escritura fue inspirada por el Señor. Estos hombres no eran capaces por sí solos de escribir esto, hermanos creyentes. No iban a ser capaces por sí mismos de escribir esta escritura, esta armadura del Señor. Fue el mismo Dios. Entonces decimos, santo vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted sabe cuál es el culto racional del Señor? Su buen comportamiento, su buena conducta, su obediencia a Él.
el amor al prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si usted ha cumplido la ley, usted va a decir que usted no es salvo. Usted es salvo. Entonces, por eso el Señor dice, santo. Santo, ¿por qué? Porque dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuándo es que usted es santo? No es cuando usted se pone de pies en la sinagoga a orar. No. Usted es santo cuando usted agrada a Dios con su buena conducta, con su buen accionar, cuando usted practica la justicia. Cuando usted demuestre esa fe que usted tiene en Cristo Jesús por medio de sus obras. En esto usted se convierte en un santo. Esto lo convierte a usted en un santo. Por eso es que el Señor dice sacrificio vivo. Y mira cómo especifica el Señor ahí, sacrificio vivo. Porque hoy en día en las iglesias, en los templos, se está haciendo sacrificio de gente, de humano. Pero no sacrificio vivo como manda el Señor, sino sacrificio de gente, matando seres humanos, acabando, santo es el Señor, idolatrando, llevando tradiciones de hombre, aferrado a tradiciones de hombre, cosas que a Dios no le agrada. Por eso el Señor nos manda a que renovemos nuestra mente. Vamos a leerlo aquí, vamos a seguir leyendo, hermano creyente. Deja la bulla, papá. Dice, agradable, vamos a leer de nuevo. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto racional del Señor. No es oración. No es que usted, no, hermano creyente, eso no es culto, es una oración. Santo es el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santo es el Señor. Así, hermano, entonces cuando hacemos una fiesta, ya le dije que claro, debemos de congregarnos, de reunirnos como manda el Señor para alentarnos, para darnos ánimo, esperanzarnos, compartir, enseñar el que tiene el don de enseñar, que enseñe, el de exhortar que exhorte, el de ayudar, el que pueda ayudar que ayude, hermano creyente. Y aquí lo vemos, vamos a leérselo, vamos a leerlo, hermano creyente. Santo es el Señor. ¿Cómo dice aquí? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de su fe, el de profecía, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, liberalidad, O sea, hermano, debemos de hacer todo sin fingimiento, todo esto sin fingimiento, sino con amor, hermano. Debemos amarnos los unos a los otros. Dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, míralo aquí, el amor que sea sin fingimiento, hermano creyente. Esto es lo que al Señor le agrada. Cuando usted hace todo esto, hermano creyente, miren, cuando usted hace todo esto, cuando usted tiene un buen comportamiento, cuando usted es un buen ser humano, cuando usted practica la justicia, cuando usted hace el bien, hermano creyente, cuando usted ya ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, porque entendemos que una persona puede hacer todo esto, aceptando al Señor como su único y suficiente Salvador. Por medio a Cristo es que podemos cumplir la ley. Por medio del Señor Jesucristo podemos cumplir con la justicia, podemos practicar la justicia por medio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hacemos todo eso, hermano creyente, estamos haciendo un culto a Dios, le estamos agradando a Dios. No hay mejor festejo para el Señor que usted tenga un buen comportamiento. Este es el culto racional de sacrificio vivo al Señor. Cuando usted tiene un buen comportamiento, una buena conducta, cuando usted es una persona que se ha apartado del mal, de las iniquidades, cuando usted no es un impío, cuando usted no es un mentiroso, cuando usted no es un idólatra,
cuando usted no se deja llevar de su concupiscencia. O sea, no hay un mejor regocijo para nuestro Dios, nuestro Creador, que este. No es, vuelvo y lo voy a repetir, hermano creyente, no es cuando usted se pone, ay Dios mío, se me va a descargar el celular. Hermano, denme un segundo a cargar el celular. Ay, ahí está, lo puse a cargar un poco, hermano creyente, pero seguimos, hermano creyente. O sea, no es cuando usted, por ejemplo, si alguien a usted como creyente que usted es, hermano, que ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, le dice, mira, yo quiero que usted ore por mí, que usted vaya a mi casa, ok, si es de usted ir porque lo invitaron, pues usted va y ora por esa persona le pidió la oración, pues usted va y ora por esa persona, pero no le llame culto a esto es simplemente una oración. Usted está orando por esa persona, usted fue a su hogar, visitó su hogar, ya sea que comparta con esas personas, o vamos a suponer que haga esta oración, vamos en la oración. Esto no es un culto, usted está orando por ese hogar o por esa persona. Igualmente, si usted como pastor le piden una oración, es una oración, no es que usted le está haciendo culto a Dios. Tal vez muchos dirán, también se preguntarán, entonces el pastorado, cuando una persona le está enseñando a otro, tampoco no es que es un culto, cuando usted está enseñando, porque hay gente que confunden estos creyentes que se ponen en la sinagoga o en el templo. Muchos enseñan, aunque sí muchos son esclavos, muchos enseñan herejía, muchos dan falsa enseñanza, doctrina y dogma de hombres, muchos porque están bajo la ignorancia, están falta de conocimiento y lamentablemente enseñan no de la forma correcta, pero ya sea de la forma correcta o de la forma incorrecta, esto no es culto tampoco. Esto es una enseñanza, como puede ser enseñanza, como puede ser exhortación, como puede ser una profecía, pero esto no se le llame culto porque no es culto. Culto es cuando nos portamos de la forma correcta, cuando agradamos al Señor. Entonces, o sea, podemos también como creyentes hacer fiesta. Sí, se puede hacer fiesta, que también esto es del agrado del Señor, porque a Dios le agrada que estemos unánimes. El Señor lo dice en su palabra, que estemos unánimes compartiendo. Entonces, cuando hacemos una fiesta, para nosotros, hermanos creyentes, que claro que es para el agrado de Dios porque somos santos, o sea, somos personas que estamos practicando la justicia, ya somos creyentes, apartados de la inmundicia. Entonces, cuando hacemos fiesta, debemos hacer fiesta santificada. O sea, fiesta santificada, porque ya no nos vamos a llevar, no vamos a hacer fiesta. En esa fiesta de nosotros no debe de haber lujuria, no debe de haber avaricia, no debe de haber palabra deshonesta, no debe haber chimoteo, no debe de haber odio, no debe de haber envidia, no debe de haber celos, hermano creyente. Entonces esta fiesta se convierte en una fiesta santificada porque somos cristianos. No cristianos, somos creyentes, santo es el Señor. Somos creyentes de Dios Altísimo, santo es el Señor. Mi alma adora a Jesús. Sé que hay muchas personas que dirán, no, porque yo soy cristiano, porque yo creo en el Señor, hermano creyente. Lo que pasa es, hermano creyente, bueno, si usted quiere llamarse así, ok, hermano creyente, pero ¿qué está pasando? Es que están confundiendo esto, hermano creyente. No porque usted no sea cristiano, no porque usted no sea evangélico, o sea, si así se quiere llamar, no significa que usted no sea un creyente del Señor. No significa que usted no haya aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Lo que pasa es que esto ya se ha convertido, esto es una religión, hermano creyente. Ya estas cosas así, a esos dogmas de hombre, doctrina de hombre, a esa tiranía, a esa contienda, hermano creyente, que es lo que proyecta hoy en día el cristianismo y el evangelio y unas cuantas más religiones, hermano creyente. Ya esto se ha convertido en secta, en religión, hermano creyente. Cosas que son desagradables a nuestro Dios. Y la persona está confundida, los creyentes, muchos creyentes están confundidos, muchos pastores están confundidos. Entonces confunden lo que es culto con oración, ayuno con culto, oración con ayuno. Entonces están confundidos, hermanos creyentes. Hermano creyente, yo no sé si es más que suficiente lo que yo he dicho hoy en este video, pero les exhorto, hermanos creyentes, que sigan escudriñando las escrituras,
eh, pídanle a Dios interpretación, sabiduría de lo alto, como yo también, hermano creyente, porque en un tiempo yo estaba así, yo hacía esta clase de culto pensando que era un culto, que era algo agradable al Señor, y ya el Señor me lo dejó aquí claro a través de esta carta. Me dice que haga que el culto racional, o sea, es sacrificio vivo al Señor. Esto es agradable al Señor, o sea, que todo lo que no sea así viene siendo un culto irracional. O sea, todo lo que sea contrario. Recuerden que los romanos, ustedes van a investigar, los romanos hacían todo esto, pero ellos no se fijaban en el comportamiento del ser humano. Ellos hacían esta clase de sacrificios, según ellos, culto. Entonces ellos no se fijaban en el comportamiento. Por eso es que el Señor aquí también le deja claro esto, de sacrificio vivo, de santo. O sea, que lo que el Señor le impresiona es el comportamiento del ser humano. Por eso es que el Señor, Pablo escribe esta carta, porque esas personas no se fijaban en el comportamiento del creyente, del ser humano. No sé, ellos no se fijaban en esto, en el comportamiento. Lo de ellos era su rutina, su cotidianidad, hacer su cosa cotidiana. Santo es el Señor, sus diferentes cultos, que los principales ya les dije cuáles son, que hacían esos cultos en los hogares, y vemos que hoy en día la iglesia evangélica, el cristianismo hace esta clase de culto, bajo la ignorancia, sí, pero a esto le llaman culto, y esto no es culto porque el Señor ya lo deja claro. Entonces, esas personas no se fijaban en la conducta de la persona. No, para ellos, para una persona ser aceptada tenía que hacer esto, sacrificio de animales, y hacer esta plegaria, ya sea en la calle, al aire libre, al emperador, o ya sea en un hogar. Así mismo como está la iglesia hoy en día, hermanos creyentes, está confundida. Santo es el Señor. Entonces por eso es esta carta. Por eso es que esta carta en sí es a los romanos. Se le escribe una carta a los romanos. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Mire, vamos a confirmar aquí este poquito para que entiendan. ¿Qué dice aquí? También vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis en Roma, a todo lo que estáis en Roma. O sea, aquí le está hablando a la iglesia que se encuentra en Roma. Sí, a los romanos, pero a los que están, a los que creen, a los creyentes, porque recuerden que esta escritura es para los que creen, no para los que no creen. ¿Y cuáles son los que no creen? Los que no han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Santo es el Señor. Entonces, ya lo tenemos claro, hermano creyente. Un culto racional que tú le hagas a Dios, que a Dios le agrada, que es el festejo de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, tu buen comportamiento, tu buena conducta, tu amor hacia el prójimo, la obediencia al Señor, que tú hagas la voluntad del Maestro, que tú seas una persona que practique la justicia, lo justo, lo correcto, lo que está en la moral, hermano creyente, no dejarte llevar de la concupiscencia. Vuelvo y lo repito, voy a hacer énfasis en esto, hermano creyente, no dejarte, no hacer cosas inhumanas, hermano creyente. Aquí y recordarle que cuando hagamos una fiesta, hermano creyente, ¿cómo santificamos esta fiesta también? Tenemos que apartarnos de la borrachera, hermano creyente. No es que no tomemos alcohol, pero debemos de alejarnos de la borrachera. ¿Y cómo nos alejamos de la borrachera? No dejándonos dominar del alcohol. Recuerda que todo no es lícito, todas las cosas no son lícitas, pero no debemos dejarnos dominar de ello. También podemos ver en las historias de los romanos, hermano, que ellos vomitaban para seguir comiendo. Entonces a esto se le llama glotonería, hermano creyente. Y en una parte de la Biblia el Señor habla con respecto a esto. O sea que el pecado no está en sí en la comida en que usted coma, sino en que usted coma en exceso. El pecado no está en que usted beba, sino en que usted bebe en exceso, que ya se convierte en borrachera y luego se puede convertir en un adicto al alcohol. Entonces ya usted se ha dejado dominar del alcohol. Y recuerde que estamos por encima de todo, hermano creyente. Entonces de esta forma podemos santificar nuestra fiesta. Hermanos creyentes, podemos reunirnos, podemos congregarnos, no simplemente para hacer la misma rutina, hermano creyente. Hay mucha variedad de cómo compartir sanamente. Nosotros los creyentes, lo que hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Santo es el Señor. Recuerde que Dios es inmenso, hermano. Hermano creyente, voy a dejar esto acá, que el Señor le bendiga
y hacia adelante, hermano creyente.